Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy vamos a estar hablando de la vista de confirmación para el nombramiento de la licenciada Verónica Ferrajoli para el rol de secretaria de Estado y cómo esta vista empieza a dar luz de ciertas batallas internas dentro del PNP y del juego de poder que se está viendo en la política puertorriqueña. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Antes de entrar en el juego de la batalla de poder, en el juego del trono, vamos a entender, ¿verdad?, qué es lo que es una vista de confirmación. Para esos que no saben, una vista de confirmación es que las posiciones, los secretarios, el gabinete que nombra la gobernadora para que lideren sus agencias, algunos de ellos, la mayoría de ellos, tienen que ser confirmados por las legislaturas. El secretario de Estado tiene que ser confirmado por la Cámara de Representantes y por el Senado. Ayer fue la vista en la Cámara de Representantes y fue confirmada. Ahí los representantes pues le hacen preguntas, casi como una entrevista. ¿Y esto? ¿Y qué tú piensas de esto? ¿Y qué significa esto? ¿Que encontramos aquí en tu récord? ¿Y qué significa? Y vamos a entrar a algunas de las preguntas que crearon fuegos artificiales. Vamos a entrar a algunas de esas en detalles. Pero es como una entrevista de trabajo, en este caso, para la Secretaría de Estado. El secretario de Estado en países independientes es una función bien importante. En los Estados Unidos, el secretario de Estado es Marco Rubio. Marco Rubio es como la representación de la nación estadounidense fuera de los Estados Unidos. Es casi como el presidente cuando hay misiones en Europa, relaciones en Asia, negociaciones en África, económicas, de guerra, las conversaciones con Ucrania y con Rusia. Quien lidera todo eso es el secretario de Estado y su oficina. Los embajadores trabajan para el secretario de Estado, etcétera, etcétera. En Puerto Rico, pues no se da eso, porque somos un territorio. Igual a los estados tampoco se le da la misma magnitud, o sea, Florida, Texas. Son funciones distintas. En Puerto Rico, el secretario de Estado tiene dos funciones. Primero son las de las oficinas, que aquí hay entre sus funciones administrativas se incluyen promulgar y publicar las leyes y reglamentos del gobierno de Puerto Rico, o sea, la publicación, no la aprobación, sino publicarlas. Reglamentar el uso de la bandera y el escudo de Puerto Rico, expedir licencias para el ejercicio de profesiones u oficios regulados por el Estado a través de las juntas examinadoras. En fin, tienen ciertos roles protocolares, reglamentarios, ciertas cositas. Pero más importante que eso, y yo creo que debería ser el enfoque cuando se hace una entrevista de trabajo para el secretario de Estado, es que el secretario de Estado es el primero en línea de sucesión en caso que se remueva, en este caso, a la gobernadora Jennifer González. Lo aprendimos en el verano del 19, ¿verdad? Que hay una línea de sucesión que cuando se saca al gobernador, viene alguien después, y si ese no puede, viene alguien después. Y así fue que terminamos con Wanda Vázquez como la secretaria de Justicia. En ese entonces, el secretario de Estado renunció a su cargo, quien hubiese sido gobernador, y ahí Pedro Pierluisi se metió y pasó todo el problema que si era constitucional, que fuese un secretario que no fuese confirmado aún, ¿verdad? Que no haya pasado por el proceso. En ese caso, Pedro Pierluisi quería ser el primer sucesor siendo un secretario de Estado, pero que un secretario de Estado que no había sido confirmado por la Cámara y el Senado. Que eso es lo que estamos viendo ahora, la confirmación en este caso, de la licenciada Verónica Ferrajoli. O sea, que fuese la primera en la línea de sucesión si la gobernadora, ¿verdad?, no pudiese seguir siendo gobernadora. Que, dado eso, yo creo que es una entrevista bien importante. Más allá del cargo oficial de secretaria de Estado, también ella es la esposa de Francisco Domenech, que es el secretario de la Gobernación y el director de la oficina de AFAF, que es la que maneja los temas fiscales y los temas de transformación dentro del gobierno. O sea, que es una pareja que tienen mucho poder en el gobierno de Puerto Rico y son muy allegados a la gobernadora. Verónica Ferrajoli trabajaba antes en la oficina de la comisionada residente. Ok, que se está dando esta entrevista de trabajo ayer, y vamos a ver entonces los dos temas principales que causaron, ¿verdad?, que causaron comunicación en las redes sociales, que se fue viral, debate, y también causaron reacción del otro líder del Partido Nuevo Progresista, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Vamos a ver aquí el primer clip. Esto es siendo cuestionada por el representante Héctor Ferrer del Partido Popular Democrático. Todavía la Oficina de Ética Gubernamental, y usted me corrige si esas fueron sus expresiones, todavía está evaluando los posibles conflictos de intereses entre usted y su señor esposo que puedan ocurrir en un futuro. No, eso no es correcto. La oficina está evaluando el mecanismo de inhibición que yo le sometí motu propio.
¿En qué fecha usted le presentó a la Oficina de Ética Gubernamental el mecanismo de inhibición mutuo propio? Fue la semana pasada, no le puedo decir en un día en específico porque hay veces que... Ok, que ahí están preguntándole si se está llevando a cabo, si lo que está haciendo la Oficina de Ética es una investigación para ver si hay conflicto de interés, y la licenciada aclara, dice, no, la investigación no es para ver si hay conflicto de interés, la investigación o lo que se está evaluando es si lo que yo propuse, lo que ella propuso como inhibición de cómo vamos a asegurarnos de que no haya conflicto de interés es suficiente para cumplir con las reglas. Aquí en una nota del vocero lo explican un poco más. Dice, no hay conflicto. Otro planteamiento surgido en la vista fue el aparente conflicto de interés que existe por las posiciones que ocupan Ferrajoli y Domenech. La funcionaria destacó que ambos tienen un documento de mecanismo de inhibición para asegurarse que ninguno tome una decisión que beneficie al otro. No obstante, el documento de Ferrajoli está siendo revisado por la Oficina de Ética Gubernamental, ya que según expuso fue la semana pasada que sometió el recurso de inhibición a esta oficina. ¿Qué hizo? Que es un documento que deja claro cuáles son los mecanismos y las reglas que ambos van a seguir, tanto la licenciada Ferrajoli como el secretario de la Gobernación, que ambos van a seguir para garantizar de que no haya conflicto de interés. Obviamente, en vida real, eso es más complejo. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se aseguran? Está tricky, pero yo también, ¿verdad? Una cosa es ser naif y creerse, no, un papel lo va a proteger, pero a la misma vez, yo no creo que sea justo que dos personas, por el hecho de que sean un matrimonio, no puedan ocupar ciertos cargos. Porque habría que ver cómo la Oficina de Ética maneja eso y se asegura de que haya las protecciones debidas. Entonces, ese es uno de los temas, el posible conflicto de interés y cómo se maneja para asegurarnos, mitigar de que no suceda ese conflicto. El conflicto de interés surge cuando se toman acciones en beneficio de la otra persona, y el mecanismo de inhibición es específicamente para asegurarnos de que nadie pueda decir que ninguna situación, ninguna decisión final se está tomando para beneficiar a la persona de mi esposo o a mí. O sea, que entendemos que no hay situación de conflicto, explicó la también directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones sobre su marido, quien además es director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. ¿Okay? Ese es el tema de conflicto. El otro tema, que también se regó por todos lados y hasta la gobernadora fue a pelota dura y le preguntaron sobre esto, es el tema de que no habían radicado planillas por 2 años. Vamos a escuchar este interrogatorio. Hubo 2 planillas que se radicaron tarde. Fue una situación que me enteré el año pasado, completamente independiente de ningún proceso de nada. Fue que yo tuve que solicitar una certificación en Hacienda, solicité acceso a Suri, y cuando entré me di cuenta que habían 2 planillas que no habían sido radicadas. Inmediatamente en ese momento hice los trámites para radicarlas yo misma. Hablé después con mi contable, él me explicó que él entendía que no se tenían que radicar en Puerto Rico porque mi trabajo congresional no era en Puerto Rico, mi oficina congresional no era en Puerto Rico, y que mis ingresos de Puerto Rico no llegaban al límite requerido para radicar planillas. Anteriormente yo siempre había radicado planillas, constaté con otro contable que me dijo radica las planillas, así que inmediatamente las radicamos, pagué todas las multas y recargos. Gracias a Dios los retenidos se habían enviado a Hacienda, o sea que Hacienda tenía el dinero de esas planillas, que lo que faltaba era radicar el documento que se hizo y ya y se pagó por todo. Usted indica que esas 2 planillas que usted no radicó, el CPA le indicó a usted que no procedían porque sus ingresos eran 100% pagos por el gobierno federal. Que mis ingresos de Puerto Rico
no llegaban al límite para erradicar una planilla en Puerto Rico. Porque para mí el proceso ha sido sumamente atropellado, que nos entreguen un documento, un expediente a las 8:30, que haya otras personas, que yo tengo muchas cosas pendientes en el día y que no haya tenido la oportunidad de examinarlo. Por lo menos de lo que vi, no tenía duda de lo que vi allí, pero había otras cosas. Me preocupa también que ya le pasó, por tener 2 trabajos, se le olvidó erradicar planilla. ¿Realmente usted entiende que no es un problema tener 2 puestos de tanta relevancia? Déjeme aclararle, no fue por tener 2 puestos, La realidad es que yo siempre asumí que se había hecho como Dios manda. Yo pagué por la erradicación de la planilla. Y sí, es mi responsabilidad como la contribuyente, es mi responsabilidad. Y déjeme decirle que lo pagué no solamente con dinero, pero con vergüenza. Sí. Ok, eso que ahí está, este es el tema de las planillas. Nos radicó 2 años planillas. Ella, según la explicación de la licenciada, ella trabajaba en Washington, D.C., en la oficina de la comisaría residente de Jennifer González, y como los ingresos eran de allá, pues no sabía, eso, ¿verdad? La explicación que ella está dando, no sabía que había que radicar en Puerto Rico, tenía parece que otros ingresos en Puerto Rico, pero que no eran suficientes para requerir una planilla y por eso no rindió planilla. Luego les recomendaron que la debe rendir como quiera y pagar las multas. Ese es el tema de las planillas y están, ¿verdad? Le hacen el cuestionamiento de que, pues fuiste despistada, que ella asume responsabilidad de que sí, es mi responsabilidad, pero no rendí las planillas. Entonces aquí le hacen la pregunta también a la gobernadora en Jugando Pelota Dura. Estuvo en su vista de confirmación y que salió a relucir que no había llenado planillas ni en el 2021 ni en el 2022. ¿Cuán riguroso fue ese proceso de ustedes, del background check del que ustedes se apreciaban bastante? Bueno, la persona pagó las multas, los intereses, y como cualquier otro hijo de vecino tuvo que hacerse cargo de su responsabilidad contributiva. ¿Y se enteró ahora? ¿Se enteró en este proceso? ¿Usted lo sabía? No lo sabía. Claro, nos enteramos ahora en este proceso y lo pagó como cualquier otra persona que tiene plan de pago o que tiene prórrogas, ¿verdad? Cuando tú tienes CPA manejando ese tipo de cosas, esas cosas pueden ocurrir. No por eso tú vas a descartar funcionarios que hayan tenido que someterse a una prórroga o que hayan tenido que pagar intereses o recargos para usted fue en el departamento fue un error de Hacienda. Involuntario y no una evasión contributiva. Yo no lo veo, ¿verdad? Si la persona cumplió con su obligación, esa es la respuesta, cumplió con su obligación. Ok, si verlo como evasión, si es alguien que venía pagando todos los años y esos 2 años fueron los únicos que no pagó y hay una explicación de por qué no lo hizo y si pagó en la federal, no sé, si la pagó la planilla allá, porque los ingresos de allá y no acá, habría que ver todo eso. No parece ser un patrón de evasión contributiva. Aquí está la explicación en el vocero. Hablé después con mi contable y él me explicó que él entendía que no se tenía que radicar en Puerto Rico porque mi trabajo congresional no era en Puerto Rico, mi oficina congresional no era en Puerto Rico y mis ingresos de Puerto Rico no llegaban al límite requerido para radicar planillas. Es que lo escuchamos en el video. De verdad que fue una situación bien vergonzosa para mí porque tenía completo desconocimiento de la situación. Toda la información se había enviado al contable y no me habían dicho nada. No había recibido ninguna notificación de Hacienda. Abundó al tiempo que dijo que en noviembre del 2024 subsanó el error. Ok, que eso fue lo que sucedió ayer. Y como pueden ver, es una vista un poco atropellada. Fue confirmada, el PNP tiene mayoría y no se le va a ir en contra a su líder Jennifer González, y menos a una figura ¿verdad? Que es parte de esta pareja que hace Domenech y ella, la licenciada, que ¿verdad? Son poderosos, son importantes, son allegados a la gobernadora, son importantes en la política pública de la gobernadora. Sin embargo, el animal político Tomás Rivera Schatz, que es un personaje político muy hábil, yo creo que es de estos personajes que si tú estás viendo Game of Thrones o House of Cards o alguna serie de estas que sea sobre política, y están esas figuras que a todos nos gusta, que son bien estrategas, que saben jugar el juego político, Tomás Rivera Schatz puede ser uno de esos personajes. Y él, siendo del mismo partido y viendo la situación y reconociendo la situación que se está formando alrededor de las controversias que pueden surgir, ¿verdad? A esta nominación y a la del secretario de la Gobernación, él tiene distintas misiones y tiene que ver cómo reacciona ante estas situaciones
para cumplir con esas misiones. Yo voy a decir cuáles son las misiones que yo creo que él tiene. Primero, asegurarse, ¿verdad?, que él mantiene su poder dentro del partido y que puede provocar influencia de cómo se gobierna, las decisiones que se toman. Entonces, cuando él ve situaciones como esta, él le va a sacar punta. Él le va a sacar punta, él va a asegurarse de que no va a dar nada de gratis. Porque tiene que asegurarse que se está posicionando, que él sigue reteniendo parte del poder. Y en este caso, que mantiene en check el poder que puede estar acumulando el secretario de la Gobernación. No es un secreto que ellos parece que no se llevan muy bien o que han tenido ciertos conflictos, que quizás tienen visiones distintas de gobierno, de vida, etcétera, etcétera. Hay algo ahí y tienen que asegurarse que se mantiene en check. Tomás Rivera Chatz va a tomar estas oportunidades para mantener ese check. Y por último, y yo creo que bien importante también, él tiene que asegurarse que el Partido Nuevo Progresista, el PNP, el partido al que él pertenece, y también la gobernadora Jennifer González, que es la líder del partido actualmente, son protegidas de alguna forma. So que él no puede dejar pasar estas cosas que a la población, al ciudadano, le causa, ¿verdad?, le causa repelillo, le causa ansiedad, no le gusta, no puede dejarlas pasar así porque sí. Porque eso le hace daño a la propia marca del Partido Nuevo Progresista y a su gobernadora Jennifer González. O sea que él tiene que de alguna manera enviar mensajes de que esto es importante para ellos y de que si no se atiende de la manera correcta va a haber consecuencias. Y hoy no fue la excepción. Saca el comunicado de sus famosos buenos días que dice: Buenos días, Puerto Rico. En el Senado, los entuertos y explicaciones chuecas sobre sus finanzas que no se le aceptaron a Mariana Nogales no se le pueden aceptar a nadie. Si promovemos la transparencia y la verticalidad, eso es innegociable. Tiene que haber absoluta claridad en esos asuntos. Una sola vara, advertidos. Tomás Rivera Chatz y abajo sale una foto de Mariana Nogales. Claramente una señal de que tienes que tener una mejor explicación para lo de las planillas y va a haber preguntas de los conflictos de interés y tiene que haber respuestas más claras que satisfagan al estándar que le ponemos a nuestros contrincantes. Ese es el mensaje que él está enviando. O sea, que no vengan con cuentitos, qué sé yo qué. Yo no creo que el presidente del Senado le vaya a colgar la nominación a Jennifer González, una nominación tan importante para la política pública de la gobernadora. Claramente, la gobernadora tiene mucha confianza en su secretario de la Gobernación y en su secretaria de Estado. Y yo creo que no es trabajo de la legislatura entorpecer el equipo de trabajo de la gobernadora, siempre y cuando no sea algo que sea totalmente inaceptable. Pero aún así, el presidente del Senado muy sabiamente y muy hábilmente se va a asegurar de que sea una nominación que aclare las dudas que tiene la ciudadanía, que tiene la prensa, enviar la señal de que lo toman con seriedad y segundo, sacarle cosas, negociar cosas políticas para seguir manteniendo la relevancia, el poder y la influencia en la dirección en la que se mueve el gobierno y la política pública de Jennifer González y del Partido Nuevo Progresista. So que eso es lo que le está tratando de hacer y me parece que es una movida muy hábil políticamente porque obviamente lo sigue manteniendo como un referente y alguien con mucho poder dentro del partido que va a tener mucha influencia hacia dónde se mueve Puerto Rico, de donde se mueve la política pública, pero a la misma vez, aunque no parezca, está protegiendo al PNP y está protegiendo a la gobernadora, asegurándose de que estas cosas no se pasen así, no se vea que lo estamos escondiendo debajo de la mesa. Lo que me parece que son mensajes acertados, mensajes que van a conectar bien con la ciudadanía y que mantienen al presidente del Senado en el standing que él desea, que es de las figuras más importantes de poder, y mantiene el check, le mantiene el galdeo al secretario de la Gobernación. Lo que tiempo es interesante para que ustedes vean que el juego político se juega todo el tiempo en todos lados, hasta dentro de los mismos partidos, o principalmente dentro de los mismos partidos. El juego político no se detiene y el que lo gana es el que sabe jugar estas fichas en estos momentos y sacarle punta, tomar ventaja de la posición en que tú te encuentras cuando otras personas están poniéndose en posiciones que te van a necesitar, tú le sacas punta, no lo das de gratis.
Son unas enseñanzas aquí del juego político por el muy hábil político Tomás Rivera Chats. Nada, los dejo con ese contenido. Si a usted le gusta, los dejo con esa. Mira a mí, los dejo con esa. Si a usted le gusta este contenido, dele like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.